Ok, ahora, bueno, sí, buenas noches, Dios les bendiga, un Buenas gusto de noches, saludar pastor. Buenas noches, Dios nuevamente. le bendiga. Les saluda un servidor, Andrés San Martín Arrizaga, desde acá, Temuco, Chile. Nos dice el apóstol Pablo en su epístola a los Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Algo parecido dice el mismo apóstol Pablo en Romanos 7, 4 y 6, cuando nos dice, vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Y más adelante, ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetas. Estas palabras contienen el secreto de nuestra libertad de la ley. Prestemos atención a la palabra, en este caso, muerto, que puede resultar bastante llamativa en un concepto de la vida que nos da Cristo. En Romanos 7, versículos 9 y 11 dice, yo sin la ley vivía en un tiempo, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engaña y por él me mató. Quien va al fondo de esta cuestión hallará una preciosa luz. ¿De qué muerte habla el apóstol aquí cuando dice y yo morí? ¿O he muerto para la ley? Y Nuestro la muerte catecismo, espiritual. sí, en efecto. Pero por eso nuestro catecismo habla de una muerte triple, física, espiritual y eterna. Pero aquí se menciona una cuarta clase de muerte. Espiritualmente el apóstol ya estaba muerto antes de conocer la ley. Pero él dice que cuando vino el mandamiento, la ley lo mató. ¿A qué muerte se refiere entonces? Quienes la conocieron lo saben. Esta clase de muerte se produce cuando la ley acusa a la persona que vive tratando de justificarse a sí misma ante Dios por medio de su propia supuesta buena conducta. Cuando los santos ojos de Dios comienzan a reprobar aún los pensamientos ocultos y las intenciones del corazón, esa persona ciertamente muere. Y cuanto más severamente la ataca, tanto más rápidamente muere. Muere el autosuficiente fariseo que había anteriormente en él y que creía poder justificarse por su propio cumplimiento de la ley. Así debió morir el fariseo Saulo, antes de que pudiera surgir el fiel discípulo Pablo. El muslo de Jacob debió descoyunturarse cuando luchó con el desconocido antes de que pudiera exclamar, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma, como lo dice Génesis 32. Y entonces recibió otro nombre, el de Israel, en Génesis 32, 28. Después de aquel incidente, Israel cojeaba en esa pierna. El antiguo Jacob había muerto. En resumen, tomemos las palabras del apóstol en su sentido natural y entenderemos quién es el que murió. San Pablo dice, yo morí. Fue su ego lo que murió en la lucha contra el pecado bajo las demandas de la ley. La profunda ilusión y crianza en la capacidad propia, confianza, perdón, en la capacidad propia, que es el alma del viejo hombre, le hacía mantener una tenaz esperanza de éxito en esa lucha. Esto, sin embargo, contribuyó tanto más a hundirlo y matarlo. O sea, su propia fuerza, o supuesta propia fuerza, lo hundía aún más. En vez de vivificarle su propia vida, lo mataba lentamente. San Pablo expresa esto en Romanos 7:11, donde nos dice, el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y yo por él me mató. Toda la ley revela nuestra corrupción, la cual nos hace exclamar, ojalá no existiera Dios y yo pudiese hacer lo que se me da la gana, sin tener que rendirle cuentas a nadie. Y eso es muerte espiritual. El mandamiento aniquila la falsa confianza en el poder de la ley para santificarnos. Mata la ilusión en la capacidad del hombre natural de poder lograr la salvación con sus propias fuerzas. Deja al ser humano tirado, perdido, indefenso, impotente, pero peor aún, como lo hemos ya señalado, muerto. Pero cuando el alma, exhausta, desespera de todo esfuerzo propio, tanto de su voluntad como de su capacidad, por más ejercicios de devoción y penitencia que se hagan o que se intenten hacer,
y en cambio presta atención al mensaje de Dios para nuestra reconciliación y comprende lo que le ofrece la obediencia y el sufrimiento de Cristo, entonces se siente atraída a Él, tal como está, sin vida y poder, indigno de toda bondad, y tan solo pide amor y piedad. Así el alma se arroja a los brazos de su verdadero novio, para que sea de otro, del que resucitó de los muertos, como dice Romanos 7:4. Y aquí, con él obtiene inmediatamente el cumplimiento de toda la ley, como lo dice Romanos 10:4, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. Y ahora la esposa solo viene de la justicia vive de la justicia y del cuidado del esposo, diciendo, bajo la sombra del deseado me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar, y su bandera sobre mí fue amor. Cantares 2, 3 y 4. La persona fue liberada de la ley, como lo declara explícitamente el apóstol Pablo en Gálatas 3, 24 y 25. Nos dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Por venida a la fe, ya no estamos bajo aquel ayo. En efecto, tal cual, la vieja presunción acerca de nuestra supuesta propia capacidad todavía aflora y aflorará muchas veces, generalmente en una forma tan sutil, insinuando que uno, como cristiano, debe ser y lograr mucho más por medio de la oración y del poder de Dios. Sin embargo, debe ser desenmascarada como un fantasma imaginario, parecido a Adán, porque yo, y no Cristo, se convirtió otra vez en el centro de mis pensamientos. Entonces, quedo otra vez exhausto y muerto, hasta que nuevamente me arrojo a los pies de mi Salvador, y por la fe en Él, dejo que Él sea toda mi justicia. Y en tanto que vuelvo siempre de nuevo a Jesucristo, no estoy más bajo la ley, sino, como es el caso suyo y el de un servidor, de la gracia. De esto también Amén. pueden aprender quienes no están bajo la gracia, sino bajo la ley. A saber, los que todavía no fueron derribados ni muertos por la ley, como acabamos de ver. Son las personas que todavía confían y conservan esperanzas en su propia piedad, en su propia bondad, con las que creen poder satisfacer las demandas de la ley. Todavía no se consideran tan perdidos ni tan desesperados de sus propios esfuerzos como para rendirse, reconociéndose como miserables pecadores, sin más remedio que la gracia del perdón. Estos todavía se proponen santificarse mediante su esfuerzo propio y esperan incluso lograrlo. Si en ese intento llegan a desanimarse, ya no están más lejos del reino de Dios. Solo falta que desesperen totalmente de sí mismos y que luego, en un abrir y cerrar de ojos, lleguen a conocer bien a Jesús, de acuerdo a las Escrituras. En otras palabras, que se encuentren y reconozcan como lo que Él es, y no de la manera en que a nosotros nos gustase que llegara a ser. Porque si esa revelación aún va acompañada de mucha confianza y satisfacción en uno mismo, de modo que la fe en Jesucristo es solo parte de su justificación, se alejan aún más de la gracia salvadora. ¿Por qué? Porque esa confianza, esa satisfacción, como lo acabo de mencionar, está centrado en el yo, en mi ego, en mi ser, por muy bondadoso que eventualmente pueda ser. Pero como ya lo hemos estudiado muchas veces, no hay nada bueno en nuestra esencia. Nada tenemos en nuestra vida que podamos ofrendarle a Dios. ¿Por qué? Uno, porque nuestra naturaleza es el pecado. Y segundo, porque no podemos ofrendarle algo a Dios, porque Él ya lo es dueño de todo. No hay nada que entregarle a Dios. Si esperan entonces salvarse en parte por lo que hizo Cristo y en parte por lo que hacen ellos o nosotros, todavía no se reconocen como miserables pecadores, muertos en delitos y pecados, cuyo único refugio está en Cristo. Si no, piensen, todas esas frases grandilocuentes que solemos decir incluso, no tienen sentido alguno. Que Dios cambió mi vida, Dios tocó mi vida, Dios llegó a mi corazón.
Pero finalmente, ¿qué sentido tienen aquellas palabras si en la práctica estamos confiando simultáneamente en Dios, pero a su vez en nosotros mismos? En ese caso, la justicia de Cristo no será más que una nueva y hermosa tela remendada sobre un trapo viejo. Quiera Dios que esa no sea la realidad de cualquiera de nosotros. Amén.